Primero de todo, muchísimas gracias por estar. Eh, Contanos un poquito sobre tu pasado por Cuba. Cómo, cuando estuviste como ministro ahí en Cuba, por lo que me habías contado fuera del aire, estuviste justo en la llegada de Raúl Castro. ¿Cómo estaba la isla? ¿Cuáles fueron tus experiencias y cómo hoy ves lo que está pasando, esta nueva revolución, pero del pueblo que le está haciendo al gobierno? Sí, luego de ascender a ministro plenipotenciario, a lo cual se requiere como los grados casi superiores de las Fuerzas Armadas, acuerdo del Senado, me ofrecen el puesto de número 2 en Cuba. Era embajador, un gran embajador que aprecié, que quise mucho, embajador político, Darío Alessandro, lo recordará, nombre del Frepaso, había sido subsecretario de la Cancillería y estaba llevando muy bien la relación con Cuba. Y acepté. Luego de la ascenso a ministro, acepté y fui y llegué un mes después de que Castro había enfermado gravemente y lo reemplazó Raúl interinamente, hasta febrero del 2008 que Raúl asume como presidente. La Cuba que encontré era una Cuba que estaba todavía saliendo, me parece a mí, del peor rigor del periodo especial, que es cuando cae la Unión Soviética en 1991. Cuba llegó a tener un grado de dependencia, primer dato importante para subrayar, un grado de dependencia económica de la Unión Soviética en los 30 años que fue esa dependencia, mucho mayor, y subrayo, Lionel, mucho mayor de la que tenía con Estados Unidos antes de Batista, mucho mayor, en 30 años. Esto es para largo, ustedes obviamente me piden un resumen. Imagínense esos 3 años que pasé en Cuba, después me fui a Finlandia, me sirvieron para tiempo después, bastantes años después, cuando decido hacer un doctorado en ciencias políticas, tenía varios temas para vi la caída del muro de Berlín en Alemania, en fin, había estado vi que era el tema que tenía que hablar. Entonces, hice una tesis doctoral que defendí hace 2 meses, la Revolución Cubana 50 años después. Hablo de lo que yo viví. Estuve, digamos, 50 años después, porque cuando me fui de Cuba, era el 2009, cuando se cumplían 50 años de la revolución, que después lo amplié la tesis a 10 años más, que fue hace poco, digamos, para que fueran 60 años. Cuba estaba un poco mejor que en el periodo especial, que fue una época muy, muy rigurosa, cayó tremendamente el PBI, no había prácticamente energía, todo lo proveía la Unión Soviética, todo salvo el azúcar que le proveía Cuba, y entonces estaba en una situación bastante lastimosa. Saltando un poco en el tiempo, me vino a visitar una vez cuando ya era embajador en Haití un amigo cubano que había estado relacionado con la embajada, estamos hablando ya de hace 2 años y pico. ¿Y cómo está Cuba?, le pregunto. Mucho peor que cuando estabas tú. Estamos hablando del 2018. Yo estaba en Haití en plena función. Era muy, muy difícil. Digamos, las profesiones, por ejemplo, más reputadas, más importantes socialmente, la docencia y la medicina, la salud y educación, ¿no? Es emblemáticos de la revolución. Un médico ganaba, no sé cómo será ahora, pero andaba por los 40 o 50 dólares mensuales, el equivalente, en moneda cubana. Yo tenía una empleada doméstica que era casi doctora en ingeniera química, y trabajó conmigo, muy inteligente, muy preparado, ahora está en Miami con su familia. Me dijo: señor, necesito trabajar como esto porque con lo que me pagaría en un laboratorio químico no puedo dar de comer a mi familia. Lo mismo los choferes de la embajada, que están también ahora en Miami, ganando muy bien como ingenieros, son todos ingenieros mecánicos, la que hacía la limpieza era analista de sistemas. Era muy, muy difícil, insisto, está mucho peor, pero digamos, la hipótesis central de mi tesis al analizar los 50 años de Revolución Cubana, más 10, más los últimos 10, va un poco a contracorriente con la verdad políticamente correcta o aceptada en general. El bloqueo americano, que no es bloqueo, es embargo, y la caída de la Unión Soviética, que obviamente fue el desplome. Yo siempre hago la figura con la caída de la Unión Soviética o el bloqueo con una bomba de tiempo. Eran las políticas económicas contradictorias, obsesivas con un igualitarismo imposible, dirigistas de Fidel Castro, cambiantes, marchas y contramarchas. Lo que hace una bomba es detonar. La caída de la Unión Soviética fue la bomba, pero no es culpable. Para mí, este régimen, no lo puedo llamar de otra manera, es un régimen. El único bloqueo es el bloqueo interno, el bloqueo que impone esta
Hablo del 2006-2009 y hoy, que hoy está mucho peor. El bloqueo interno de esta economía que nos sirve, se le atribuye a Fidel haber dicho no hace mucho, pero si este sistema no sirve ni para nosotros, lo ha dicho a la prensa. Lo que tiene, a ver, Cuba estuvo bloqueada en octubre de 1962, cuando Kennedy no deja que pasen los misiles soviéticos que iban a ser instalados en la isla a pedido de Fidel. Eso fue un bloqueo. La Argentina fue bloqueada por la tropa anglo-francesa en 1845. La vuelta de obligado, la batalla, las cadenas. En bloqueo ataca, digamos, la provisión a un puerto. En los 3 años que estuve en Cuba no vi ningún barco americano bloqueando el puerto de La Habana. Es decir, obviamente es más impactante, impacta mucho. Pero, en la misma página web del gobierno cubano, ECURRED, una parte que creo que es no al bloqueo, los mismos cubanos oficialmente reconocen que el bloqueo se aplica a la parte bélica, a una guerra, y es los barcos extranjeros bloqueando un puerto. Pero que como hay un genocidio, lo dice la página web, yo entro, es parte de mi tesis de 440 páginas, ¿a ustedes les parece? Yo creo que no, que se puede hablar de genocidio en Cuba. Cuando a mí me dicen genocidio, yo pienso en el Holocausto, yo pienso en los serbios en los años 90, en Ruanda, Burundi, pienso en los armenios con Turquía. Es un genocidio el bloqueo, hace daño. Y quiero aclarar otra cosa, a pesar de que soy en esa tesis muy crítico de la revolución en cuanto a la economía empleada y a las marchas y contramarchas, yo no estoy a favor, no defiendo el embargo. Para mí el embargo o bloqueo, si quieren ajustarse a la verdad políticamente correcta, suele jorobar bastante al cubano de a pie. Pero Cuba es un global trader. Lo que Cuba no le puede comprar a Estados Unidos, le compra al resto del mundo. Una de las cosas concretas que el bloqueo impone y molesta, digamos, a la vida normal cubana, primero, cuando a veces algunos presidentes, sobre todo republicanos, ajustan más la remesa que pueden recibir de Miami, ¿no?, las familias cubanas. Y otra parte, sí, la parte del crédito. El gran problema económico cubano es el crédito, la falta de crédito. No olvidemos también, a veces se olvida, en el año 2000, a raíz de la transición de Bush padre a Clinton, Estados Unidos exceptuó del bloqueo o embargo alimentos y medicinas. Yo he llegado a comprar en supermercados cubanos arroz americano, bastantes cosas, pero también este sistema económico tan fallido y fallado, he tenido que importar de Alemania para mi cocina, en mi casa, leche y aceite, porque había épocas en las que no había ni leche ni aceite. Por lo que me cuentan mis amigos, yo no estoy en Cuba hace 12 años, no he vuelto. O por lo que me decía este amigo en Haití en el 18, ahora está mucho peor. Ahora uno ve fotos de los supermercados, a veces yo mismo hace 12 años, las góndolas vacías, es decir, la provisión está muy mal. Por eso, si nos vamos ya a tu pregunta de hoy en día, es lo que yo vi mucho peor. Y la desesperación también por la libertad. Los cubanos han perdido, me parece, sobre todo, me preocupa mucho y también por la represión que está habiendo. Que haya o no haya internet en Cuba ahora, yo me entero igual, porque la gente se entera igual. Han perdido la juventud el espíritu de la revolución. Yo creo que ya hay más referencias. En su momento pudo tener un asidero más importante en la Guerra Fría, Fidel, el Che Guevara, la revolución. Hoy en día, 60 años después, con la hambruna, no exagero eso, no es la hambruna, digamos, soviética de Stalin con Ucrania, pero para mí es hambruna, la desesperación, y además, intelectualmente, la falta de libertad. Eso es muy resumido, pero si quieren preguntas más específicas, con mucho gusto. Vos fuiste desagregado comercial, Pedro, O sea, como segundo, sí, era de la parte comercial. Sí, Contanos un poquito, más allá que hoy sabemos que, a ver, Estados Unidos le está vendiendo alimentos a Cuba y le está vendiendo medicamentos. Cuba le compra, por más que haya un bloqueo, más allá de eso, o sea, un embargo, se tiene que mover porque si no queda fuera del mundo. De hecho, Internet llegó tarde, obviamente, a Cuba. Yo me acuerdo, he estado conectado desde el aeropuerto de Cuba, que era lo mejorcito que había, o en los hoteles, estos 5 estrellas que parece algo que fuera de lo normal con lo que se vive en la realidad cubana. Contanos un poquito
¿cómo es el comercio con Cuba? Más allá de, vos estuviste como con la Embajada Argentina, pero, qué sé yo, ¿cómo hacen, o sea, otras embajadas? O sea, ¿cómo es el comercio con Cuba, sí, con el gobierno cubano? Bueno, había una feria multisectorial, parecida, digamos, similar a lo que es nuestra exposición rural de julio cuando la había, ahora no, con el COVID, que es la FIAB, Feria de La Habana, Feria Internacional, el camino a Boyeros, para ir saliendo luego del aeropuerto, muy importante. Y en esa época, esas 13, digamos, exposiciones FIAB que yo visité, porque además estaba a cargo de la parte comercial, iban gobernadores de Estados Unidos presionando para el fin del bloqueo, para venderle a Cuba. Y había muchas empresas americanas, así como iba Aceitera General de ESA, por supuesto, Molinos Argentinos. El problema que tenía Cuba, que bueno, se debe tener ahora por ahí más agravado, es que los acreedores argentinos, menos Estados Unidos por lo que voy a explicar, es que se alargaban mucho los plazos de pago, no había garantes, no había forma de lograr que el pago en términos, todo era muy a crédito, pero se sigue siendo el problema estructural de Cuba. Pero la condición que impusieron después entre la transición entre Bush, padre y Clinton fue, está bien, hacemos la excepción, pero alimentos y bebidas pagadas al contado y por transporte de navíos americanos. Esa fue la condición. En el año 2008 creo que se alcanzó el récord. Estados Unidos fue casi el mayor proveedor de alimentos de Cuba en medio del bloqueo. Estamos hablando de 720 millones de dólares. Entonces, está bien, el cubano que tenía un poco más de dinero y podía salir de la bodega que vende los productos, digamos, sumamente subsidiados de la libreta, y podía ir al supermercado, podía comprar productos americanos. Pero se seguía diciendo al mundo el bloqueo. Lo mismo ahora que hablan del bloqueo no permite las vacunas. Cuba, por empezar, en este momento está avanzando en un par de vacunas. Hasta donde yo sé, hasta donde tengo información, lo que hay es lo que los infectólogos llaman candidato vacunal. La Abdala, la Soberana, hasta donde tengo la información, no llegan a ser vacunas todavía. Se sigue experimentando, como se experimentaron las que ahora conocemos de todo el mundo. No sé qué puede tener que ver el bloqueo con la existencia de vacunas, porque Cuba recibe, como digo, es un global trader y recibe suministros, imagino que también para vacunas del resto del mundo, ¿no es cierto? Eso era muy importante, esa feria. Y después sí, había alguna misión comercial, había empresarios argentinos de alimentos afincados en Cuba, de empresas muy pequeñas, que trataban de vender sus cosas y esperaban el plazo que había que esperar. Yo recuerdo 6 meses antes de irme, en enero del 2009, cuando estaba asumiendo Obama, el presidente americano esos días, llegó la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la segunda presidenta, segundo presidente argentino que visitaba Cuba. El primero fue Alfonsín en el 87, creo. Y se reunió con Fidel Castro a solas, eran solo ellos dos. No sé si estaba Raúl presente ya al final de la visita de 3 días. Y Fidel le hablaba, ella lo contó después, antes de tomar el avión, le hablaba mucho con esperanzas de Obama, pero eso duraba muy poco porque después, cuando uno leyó un artículo que lo veía otro día en mi tesis, apenas se fue Obama de Cuba en el 2016, que fue el segundo presidente que visitó Cuba, hablando pestes de Cuba. Es decir, ese es otro tema vinculado también, una inquina, llamémoslo inquina, que tuvo siempre Fidel, aún desde antes de confesarse marxista-leninista, contra Estados Unidos y los presidentes. Ha tenido más suerte con los republicanos, dejando de lado el bloqueo de Kennedy, perdón, con los demócratas, Clinton y Obama. Con los republicanos, más difíciles. Bueno, pero Obama, por lo que, a ver, tengo entendido, hizo, o sea, es como que abrió un poco, porque abrió hasta una embajada en Cuba, que bueno, después cuando vino Trump, prácticamente sacó todo y volvió de vuelta como si se quiera foja cero. No sé cómo lo ves vos ahí, Pedro. Sí, él la reabrió, es la misma embajada que se construyó en los años 50, se terminó en la época de Batista, la reabrió, arriaron las banderas cuando Eisenhower, a principios de 61, poco antes de que asuma Kennedy, cierra la embajada, porque ya el nivel de agresividad recíproca era muy fuerte, y se reabre la embajada. Lo que abre Carter en los años 70, que fue el que más extendió la mano antes de Obama, es las secciones especiales, es decir, con bandera de un tercer país, tanto en Washington como de Cuba, en La Habana.
pero en el local de la embajada. Y cuando Obama, digamos, llega a un entendimiento con Raúl Castro, se reabre a nivel de embajada, ya no es sección de intereses, de embajada, se suelta la bandera, y claro, hay que hacer un poco de historia con este tema. En la plena Guerra Fría, los Estados Unidos, también lo hizo Nixon con Kennedy, o el presidente Ford, cuando extendían la mano contra Cuba, para ver si podemos llegar a un entendimiento, había un entendimiento hasta que se llegaba, por ejemplo, a la participación de muchos años de Cuba en las guerras de independencia de África, sobre todo Angola. Fidel no quería abrir mano de eso, se volvía para atrás. También lo quiso hacer Carter, se volvía para atrás, aunque quedaron las secciones de intereses. Pero Obama, está bien, en el segundo mandato, recordemos, ya no podía ser reelegido, ya no podía influir la comunidad cubana de Miami, extiende la mano y no pide nada a cambio. Se negocia, por ejemplo, vuelven los famosos 5, o los que quedaban de los famosos 5 que estaban presos cubanos en Estados Unidos, se llega a una serie, interviene el Papa Francisco, interviene Canadá. Claro, después con Trump, yo en mi capítulo de la tesis lo llamo la disrupción de Donald Trump, porque se vuelve todo para atrás. Ahora, en mi observación, puede estar equivocada, no lo veo a Mr. Biden muy apurado o interesado en volver a la faz Obama con Cuba, en la que él participó como vicepresidente. Y Pedro, más que nada, para ya ir terminando, la tesis, ¿cuándo la va a publicar? O sea, ¿dónde la vamos a poder leer? Si la queremos leer. Sí, la tesis me llevó 6 años, terminé a fines del año anterior, del año pasado. Ya está habilitada. En la Universidad Católica ya no hay espacio para tesis, son 448 páginas, no hay espacio para tesis impresas, entonces está en un lugar público, que después lo puedo pasar, la tesis digital. Y lo que me han pedido y me han ofrecido publicar es un resumen de la tesis que tenga, digamos, la tercera o cuarta parte de la extensión, que es lo central que quiero decir, sin tanto lenguaje académico, sin tanta metodología de investigación y todo eso. Temo que en las próximas semanas o meses. Hubiera querido que estuviera ya por esto que está pasando, pero bueno. No, la verdad que, no sé vos qué opinás, Giovanni, estando en Washington, cómo lo ves vos desde allá, pero yo creo que Cuba, más allá del régimen, si esto podría ser un país democrático, creo que sería un país excelente para hacer negocios, o sea, en alimentos, creo que, bueno, es como que hay muchas cosas que se podría comerciar completamente con un montón de países del mundo. De hecho, España invirtió mucho dinero en Cuba. Así es, así es. Tenemos que estar atentos y esas es justamente las razones por las que cubrimos este tipo de temas, porque tienen relevancia para lo que va a suceder también en la región. Puede tener un impacto regional, cualquier cambio que se pueda dar en Cuba, y espero podamos hablar muy pronto una vez más sobre este tema con el ministro Pedro Cornelio von Eysden. Muchas gracias por permitirnos tener esta entrevista con usted, y lo tengamos muy pronto una vez más en el programa. Con mucho gusto, perfecto.